Seguimos acá en el punto de prensa de la 24ª versión de la Feria del Libro, una presentación de la ilustre municipalidad de Ovalle. Vive el verano en familia. En este punto que queremos así que sea como el, no sé, el informante de cancha, antes de que entre el jugador a hacer los goles allá en la testera principal de esta muestra literaria. Nosotros les tenemos acá una visión levemente más distendida y más acotada. Estamos junto a don Mario Banich. Buenas tardes, don Mario, ¿cómo está? Buenas tardes, Óscar, y gracias por esta invitación a este preámbulo de lo que va a ser la actividad posterior. Cuéntenos un poco qué es lo que vamos a ver en un momento más, de qué vamos a estar hablando, versando, porque me va a tocar a mí también ser su entrevistador en la testera principal. No sé, es una sorpresa. ¡Ah, es una sorpresa! No, porque a mí si tú no sabes, ¿cómo voy a saber yo? No, que me ha tocado así, absolutamente de manera sorpresiva. Me dijeron hoy en la tarde, yo estaba en lo mío, en la redacción ahí de algunas notas, y me dice, ¿te va a tocar don Mario Banich de entrevistado? Sí, porque te va a tocar don Mario Banich, era raro, no, te va a tocar de entrevistado. Cuéntanos un poco qué es lo que tendremos en un momentito más. No, el tema de esto es que es la pregunta que siempre me hacen los amigos, los lectores que me encuentran en la calle. ¿Cuándo va a publicar su próximo libro? Claro. Entonces, o está escribiendo algo y yo no sé qué responderle. Entonces, porque sería largo empezar a explicarle a cada uno de qué se trata mis proyectos. Y bueno, tal vez la dinámica de la escritura de toda estas obras. Correcto, entonces esa es la idea de conversar, de la conversación de hoy, y qué es lo que estoy haciendo en este momento. O sea, hablar un poco de cuándo fue mi último libro, que la verdad que no me acuerdo cuándo fue mi último libro. Voy a aprovechar de mostrarlo cuál fue mi último libro. Ajá. Y además explicar en qué estoy trabajando, qué es lo que tengo, proyectos más o menos inmediatos y otros proyectos que tengo a más largo plazo. Una conversación que espero que sea distendida, que sea como para ir preparando lo que viene. Una conversación que me imagino parte de esta distensión se dará porque estamos rodeados aquí de buena parte de los escritores locales que se agrupan en Lic-Mayín, en esta asociación, agrupación, en fin, y que de seguro, ojalá, espero de verdad esté teñida de las preguntas que haga esta fiel audiencia. Sobre el papel de Lic-Mayín aquí en la Feria del Libro de Ovalle, ¿qué le ha parecido, digamos, hasta ahora, dentro de la muestra, dentro de los coloquios, no sé, el local, en fin? Bueno, yo confieso que por razones de tiempo, de trabajo, tengo un trabajo que es bastante absorbente. Yo esperaba, lo conversaba no sé si contigo, pero lo conversaba con Eduardo Malliga, lo conversaba especialmente con Eduardo Pizarro, que lo que yo quería era disfrutar de esta feria. Además de los amigos, o sea, aprovechar de conversar con los amigos escritores de acá de Ovalle, que tenemos poca oportunidad de vernos, y además aprovechar de conversar con los amigos escritores que vienen de Santiago. Claro. Ayer, por ejemplo, un amigo muy entrañable mío, que es Poli Dela, no lo pude venir a saludar. Oh, mala. Entonces pero me ha ido comiendo el tiempo y muchas veces no alcanzo a llegar a las actividades, así que confieso que no he tenido la oportunidad de asistir a todas las actividades. Ahora, en lo que se refiere a Lic-Mayín, tiene un mérito que ha logrado concentrar no solo actividades acá en la Feria del Libro, sino que ha tenido el mérito de esas mismas actividades también desarrollarlas durante el año. A lo mejor no con la frecuencia que ellos esperaran, pero sí con alguna perseverancia. Yo siempre he sido crítico de las agrupaciones literarias ovallinas, de los escritores ovallinos que se juntaban solo para la Feria del Libro. Entonces llegaba la Feria del Libro y acá todos estaban todo el tiempo conversando, presentando libros. Era el momento y se acabó. Correcto, era así como los pololeos de verano. Claro. Entonces volvían a sus casas y después cada uno por su lado, y no se volvían a juntar hasta 2 meses más tarde. En Lic-Mayín eso se ha ido, no voy a decir yo que se ha ido terminando, pero por lo menos es una actividad bastante más permanente y bastante más perseverante.
Esa clase de cosas que consolidan una actividad dentro de una comuna como Ojovalle. Otra cosa que me gustaría preguntarle, como en su rol de periodista, periodista, ¿cuál ha sido, como no sé, tal vez la evaluación que ha hecho de cómo van las cosas hasta ahora en esta Feria del Libro? A ver, así a vuelo de pájaro, una evaluación, yo creo que lo principal, lejos lo principal, ha sido el espacio para los niños. Que ha sido un acierto de los organizadores reservar este espacio tan importante para los niños. O sea, incluso mi hija ha traído a mi nieta a disfrutar de eso, con los cuentacuentos, con el gato Juanito. Que el gato Juanito, la verdad es que mi nieta no la pesca mucho porque eso era de mi época, Claro, pero de la época de nosotros. Entonces, pero sí, los niños han disfrutado mucho. O sea, yo cada vez que paso por ahí los veo leyendo, los veo jugando en las mesas, los veo jugando en los juegos. No, y de hecho hoy día en la mañana tenía hasta yoga para niños, que era increíble, así ver a los niñitos tan concentrados, respirando y todo eso, era impresionante. Claro, entonces y eso viene a reflejar un poco una idea que yo tenía desde hace mucho tiempo de la necesidad de una feria infantil, a lo mejor durante el año. Porque yo pienso que en este momento, si se quiere mejorar este asunto de la lectura, los niveles de lectura hay que apuntar a un público objetivo, que es el niñito, desde lo más chiquitito. Uh-huh. Entonces pienso que en una evaluación así a vuelo de pájaro, pienso que lo principal es este espacio. Ahora lo otro, hay muy buenos escritores invitados. Lamentablemente falló Zambra, Sí, por motivo claro, último momento. personales del Claro, se cayó Juanes para el festival de Iquique, no se iba a caer Zambra para acá, para Valle. Lo del epicentro de escritores regionales también, por lo que tengo entendido, fue bastante exitoso, se hizo bastante bien. Creo que lo que resta de la feria, bueno, además otros espacios que yo no alcanzo a disfrutar, que son el jazz, y ahora viene el teatro. Claro. Entonces, creo que están bastante bien. Ahora, a lo que yo le pongo nota, para no ser tan categórico, no le pongo nota 1, le pongo nota 2 a la oferta libro. Ajá. A la oferta libro. O sea, y me explico, con el debido respeto que me merecen los que venden textos para escolares, o que venden diccionarios, o que venden enciclopedias. Textos de consulta. Claro, textos de consulta en general, que tienen también un público objetivo. Para los que nos gustan los libros de literatura, los que vivimos en un valle que está falto de eso, que no tenemos la oportunidad de ir a La Serena o de ir a Santiago donde están esos libros, y que esperamos una vez al año verlos acá para comprarlos, no hay libro. Bueno, ahí está, igual está por otro lado también la oferta, es verdad, minoritaria, pero de todas maneras muy destacable de lo que está haciendo Le Monde Diplomatique por allá, y está Reel Editores, que se podría decir que son como los oasis de literatura dentro del... Correcto, ellos van para un cierto sector de público, más o sea, de lector que es muy encapsulado, o sea, entonces, pero hay otro tipo de lector que también espera lo mismo. O sea, ¿qué le gustaría ver a usted en lo personal? Todo lo que leemos en los diarios, en los suplementos literarios de los diarios del día domingo, sea del Mercurio, La Tercera, que es básicamente como la cartelera así correcto, o sea, de libro. Entonces, que me gustaría ver, por ejemplo, un ejemplo así, hay un libro, el año pasado fue considerado el escritor del año de Estados Unidos, un escritor, no recuerdo el nombre, pero es el autor de una saga impresionante que se llama Juego de Tronos. Sí, cierto. Entonces, que son como 6 o 7 libros. Entonces, que es una persona que como que renovó el legado de Tolkien, por decirlo de alguna forma. Correcto. Entonces, la que fue declarado el autor del año de Estados Unidos, y que es un boom, la serie ha sido grito y plata en la televisión. Que yo esperaba encontrarlo en esta feria. O sea, es un libro que al parecer cuesta como 30.000 pesos. Por ponerte un ejemplo puntual. Claro. Pero no está. Entonces quisiera saber si están los libros de Escármetas, si están los libros de Collier,
si están los libros de Hernán Riera Letelier, si están los libros de Zambra, o si están los libros de Polidélano. Por lo menos de autores nacionales he visto textos, ¿no? Quizás de repente hay que pegarse una zambullida de verdad así muy acuciosa, que es algo que los que tenemos un tiempo acotado estamos medio complicados de hacerlo, pero por ahí me ha tocado ver algunos. Perdón que te interrumpa, pero recientemente ustedes mismos organizaron la Feria del Libro Usado. Sí. Y a mí la verdad que me faltó plata para comprar libros. Compré como 4 libros que yo esperaba tener, los compré a mitad de precio, que yo esperaba tenerlo y no había tenido la oportunidad de tenerlo y los compré, pero me quedaron otros 4 que no pude comprar. Además de otra oferta, o sea que la oferta literaria en ese caso fue muy superior a esto. Está interesante todo esto que nos está diciendo para poder después desarrollar tal vez un focus group o algo así con otros autores locales. Sería muy interesante. Nosotros ahora el tiempo igual está escaso y nos están llamando ya para iniciar junto a don Nicolás allá en la testera principal su presentación. Así que, bueno, en un ratito más nos estamos viendo y adelante. Ya correcto, Óscar, bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, y como tú dices, ahora quiero a disfrutar de la presentación de Nicolás, que es otro de los narradores ovallinos. Acá no hay muchos poetas, pero faltan los narradores. Entonces, la narrativa, muy importante. Entonces, bueno, nos estamos viendo en cualquier momento. Nos estamos viendo en un ratito más. Aquí estamos en la emisión de la 24ª Feria del Libro, en este sector, el punto de prensa, que les decía hace un rato. Es como un poco hacer lo del informante de cancha. Antes de que estos autores, estos protagonistas, vayan a hacer el gol ahí en la testera principal, se los tenemos para ustedes en televisión o en internet. Seguimos con más sorpresas acá. 24ª Feria del Libro, una presentación de la ilustre Municipalidad de Ovalle. Don Mario, hablemos acerca, bueno, yo quería empezar también, de repente tuve como la visión esta, se me vino a la mente una frase de una canción del grupo argentino Divididos, que dice: siento las viromes sobre mí del periodista que se muere por tocar. Que esto significa, bueno, se refiere a los periodistas de espectáculos o los periodistas musicales que de una u otra forma quisieran ser artistas, y de repente nos encontramos aquí 2 periodistas que somos que tenemos nuestra visión artística aparte, en su caso con la literatura, en mi caso con la música. ¿Cómo compatibilizar esos 2 roles? ¿Cómo lograrlo sin que uno se fagocite al otro? Es una pregunta difícil de responder. Ernest Hemingway decía, cuando le preguntaban si era bueno para un escritor ejercer el periodismo, y él decía que sí, era bueno, pero que había que saber abandonarlo a tiempo. Y la profesión literaria sirve como para adquirir experiencia. Mi actividad literaria me ha servido como para conocer toda la provincia de Limarí, gran parte de la provincia de Limarí. Creo que no van quedando rincones de la provincia que gracias a eso no he recorrido. Me ha dado la oportunidad de conocer a una infinidad de personas, desde gente que ha sido en los tribunales, delincuentes, conocer casos muy variados. Cuando yo era redactor deportivo, conocer deportistas. Claro. Y eso de una u otra forma me imagino que más que, o sea, tal vez no es una narrativa de crear universos, sino de recrear este universo. Correcto, o sea, y además ir acumulando experiencia, que tarde o temprano me van a servir. El problema conmigo, y ya me lo advirtió Hemingway, que yo tal vez no supe abandonarlo a tiempo, el periodismo. Quizás Hemingway se lo podía permitir, ahora cuando uno vive de esto, es difícil hacerlo. Cuando uno tiene detrás una familia con la que tiene responsabilidades, es difícil el poder abandonar esto. Ahora yo he tratado de dedicarle una cierta cantidad de tiempo a la literatura. Una vez terminado el trabajo en el diario, el trabajo periodístico, he tratado de dedicarle un poco de tiempo a la literatura. Confieso que cada vez me va quedando menos tiempo. Como tú decías, yo ahora
soy editor, director de un diario electrónico Ujú. que es muy absorbente. No, claro, es una actualización constante y todo eso. Correcto, o sea, yo en el diario de papel, trabajé en el diario de La Provincia primero, después en el diario Los Ballinos y finalmente, bueno, también en el diario El Mercurio, finalmente en el diario El Día, que yo tenía horarios acotados. Entonces yo terminaba cierta hora, cierto horario, podía dedicarle una cantidad de horas. El diario electrónico es un diario que necesita una renovación permanente. Y yo casi no tengo hora de cierre. Si ocurre algo a esta hora o ocurre algo a las 11 de la noche, tengo que estarlo subiendo. Gracias a eso, y lamentablemente me he perdido muchas actividades de esta Feria del Libro. Claro. Esta conversación deriva de alguna manera de una pregunta que siempre me hacen en la calle. Yo como soy peatón, camino mucho, recorro el centro, siempre se me ven recorriendo, caminando en distintas partes de la ciudad. Por mi labor periodística, mucha gente me reconoce, y mucha gente me reconoce como escritor. Entonces, y se acerca a preguntarme y me dice, ¿y cuándo va a publicar un nuevo cuento o un nuevo libro? O bien, está escribiendo algo. Y si tengo tiempo, me detengo un momento a explicarle qué es lo que estoy haciendo o qué es lo que no estoy haciendo. Esta es una buena oportunidad como para que el público que está acá en la Feria del Libro o quienes nos están escuchando a través de la radio les pueda dar una explicación masiva a todos. No para que no es que me disguste que me detengan, al contrario. O sea, entonces esta es la oportunidad de explicar qué es lo que estoy haciendo. Repetir lo que te dije anteriormente del poco tiempo que me queda para trabajar. Yo mi labor termina todas las noches, mi labor periodística termina alrededor de las 12 de la noche. Mi jefe es re jodido, mi jefe soy yo, así que... Riguroso. Claro, o sea, entonces, y además de pagarme mal, no me doy vacaciones. Entonces, y el poco tiempo que he tenido lo he dedicado a ir revisando los proyectos estancados que tengo, los proyectos que tengo en receso. Los tengo divididos en dos partes. La primera, en los libros que los tengo más o menos listos. Revisión y estamos. Correcto, son 3 libros que los tengo razonablemente listos. O sea, una revisión y estarían listos como para enviarlo a la imprenta. Yendo por orden, si no cronológico, no sé si voy a empezar por el orden cronológico. Uno es un conjunto de cuentos que se llama Siempre el mismo río, que es un libro muy especial para mí. Es un libro que yo lo escribí cuando tenía entre 19 y 23 años más o menos. O sea, el 90% lo escribí cuando tenía, incluso un poco antes, unos 18 años. Lo escribí entre los 18 y los 19 años, y los 2 últimos cuentos los escribí cuando tenía aproximadamente 23. Es un libro de cuentos que narra las experiencias de un muchacho de un pequeño pueblo en los alrededores de Ovalle. Narra la experiencia que tiene un hermano y que tiene una hermana, y un padre agricultor, una madre dueña de casa, y que va cronológicamente, se va desarrollando cronológicamente. Son como alrededor, el conjunto de cuentos son aproximadamente, original son como 20, yo lo he dejado reducido a 14, tal vez 15, no recuerdo exactamente. ¿Cómo, a propósito, como lo decía recién, usted es su propio jefe, en el caso del escritor, el aspecto de la rigurosidad, ¿cómo se puede ver esto? ¿Cuál es el colador que establece para decir, ok, este cuento sigue, este cuento queda, o este lo vamos a pulir un poco más? En este libro la verdad que he sido bastante poco riguroso, o sea, yo lo mantuve guardado durante mucho tiempo por vergüenza, es un libro que tiene muchas influencias, o sea, cuando uno es joven se deja influir con muchas cosas. Tú como músico a lo mejor has vivido esa experiencia. Bueno, el libro completo se llama Siempre el mismo río, y el cuento se llama La tía Angélica.
Ubíquense en un pueblo, pequeño pueblo, chiquitito, una familia de agricultores, el protagonista con su hermano, su hermana, sus dos padres. Ujú. Se llama la tía Angélica. Mamá no se quería bien con la tía Angélica. Ella era la única tía aún con vida de mi padre. Solterona por decisión propia, extrovertida, alegre y generosa, vivía rodeada de canarios y plantas de interior en un departamento del tercer piso de un céntrico edificio de Santiago, con balcón al Cerro Santa Lucía. Pero por un motivo que desconocíamos, no se quería bien con mamá. Una mañana, de regreso del trabajo, papá anunció: recibí un telegrama de la tía Angélica. Llegará en el bus del martes. Mi madre permaneció inexpresiva, surciendo calcetines, sentada en su sillón junto a la ventana. Un rayo de sol le bañaba las piernas. Utilizaba una ampolleta en desuso que introducía en el calcetín y luego, con admirable destreza y la ayuda de la aguja, reparaba el desperfecto. ¿Y por qué esa cara?, preguntó papá, creyendo descubrir en su rostro una expresión de disgusto. Mamá, que hubiera preferido dejarse cortar un brazo a traslucir sus sentimientos, en este caso particular, levantó los ojos. Pero si no he dicho nada. Ah, creí que algo no te había parecido bien. Con mi hermano intercambiamos una mirada de complicidad. Las visitas de la tía eran para nosotros un motivo de regocijo, pues permitían alterar durante unos días la rutina hogareña y pueblerina, aunque para eso teníamos que hacer algunas concesiones en el aseo personal y en nuestras normas de conducta. El martes llegó la tía. Bajó de la camioneta con la distinción de una duquesa, descendiendo de su carruaje ante la puerta principal del Palacio de Buckingham. Y después de sacudir el polvo que el camino había depositado en su falda, observó a su alrededor con satisfacción. Era corpulenta y eso la obligaba a moverse con dificultad. Tenía una cabellera corta y cenicienta, uno de cuyos mechones caía rebelde sobre los ojos y que ella echaba atrás con un movimiento de la cabeza o de un manotazo. Al descubrirnos, los ojos se le iluminaron, abrió los brazos y nosotros corrimos a colgarnos de su cuello. Ella cloqueó alegre como una gallina grande y cariñosa y nos cubrió de besos. Después de devolvernos al suelo, las mejillas húmedas de besos e impregnadas de polvo de arroz, se volvió hacia mi madre, que salió a su encuentro para recibirla con cortesía, pero sin cordialidad. Ambas se examinaron de arriba a abajo en silencio. ¿Cómo está usted?, dijo luego mi madre, extendiéndole la mano. Muy bien, gracias. ¿Y usted? Mi padre, con una maleta en cada mano, las observaba con incontenida diversión. La tía tomó de inmediata posesión de la casa. Su primera medida fue correr a escobazos el gato regalón de mi madre de sus dominios de la cocina, donde solía dormir sus siestas interminables con la despreocupación de un sultán en su serrallo. Estas bestias salvajes se comen a los canarios, afirmó sin esperar réplica, aunque en la casa jamás hayamos tenido un canario, pues según mamá, las aves deben estar en libertad. Al segundo día advirtió la palidez de nuestros rostros, entonces nos hizo ingerir durante 3 días consecutivos, en las primeras horas de la mañana y en ayunas, un detestable jugo de limón y papa cruda, y enseguida dobló la ración de harina tostada con leche caliente al desayuno, las legumbres rojas al almuerzo y el jugo de naranja con zanahoria al acostarnos. No recuerdo si engordamos o adquirimos un color más saludable, pero pasó un buen tiempo que detestamos los pulpos calientes, las legumbres, naranjas y zanahorias. Ella también era una espléndida conversadora, podía charlar horas y horas en forma amena de los temas más diversos, y como no oía bien con uno de sus oídos, se las arreglaba para desentenderse de cualquier posibilidad de interrupciones. Papá, nosotros y los amigos suyos que, enterados de su llegada, acudían a visitarla, la escuchábamos sin cansarnos, aunque muchas de sus historias eran añejas y la habíamos oído en otras ocasiones. Mamá, cose que cose, teje que teje, cocina que cocina, la escuchaba en silencio. De común reservada, quizás en el fondo envidiaba la personalidad exuberante de la anciana. Al 4.º día la tía Angélica sacó una frazada de nuestras camas. Al 5.º día barrió y enceró cada centímetro del piso de la casa, resoplando como una locomotora y observando con desaprobación los cúmulos de polvo que encontraba bajo los muebles. Al 6.º día podó las rosas del jardín, dejando apenas unos chongos en cada mata. Al 7.º no descansó como lo hizo Dios al crear el mundo, sino que cambió el orden de los muebles de la salita. Hasta el sillón de mamá fue retirado de junto a la ventana donde el sol pegaba durante casi todo el día para ser ubicado en el fondo, junto al retrato del abuelo. Está bien que corra el gato,
que barra, que encere, que ponga la casa patas para arriba, protestaba la mamá a sus espaldas. ¿Pero por qué tiene que meterse con mi sillón? Papá levantaba los ojos del libro y sonreía conciliador. Paciencia, mujer, paciencia, que ya se irá. Nunca está más de un mes, ¿no? Agregaba con tono zumbón. Un mes, suspiraba con desaliento mi madre. 30 días que para ella eran una eternidad. Al mes exacto, para nuestro desconsuelo y la evidente satisfacción de mamá, la tía Angélica dio por concluida su visita. Recuerdo ese día como si hubiera ocurrido ayer. Antes de subir a la camioneta en la que papá la llevaría al terminal de buses en la ciudad, nos abrazó con emoción, apretándonos contra su pecho voluminoso y dándonos de besos en ambas mejillas. Deslizó un par de billetes en nuestros bolsillos. Luego se volvió hacia mi madre que observaba desde la puerta. Ha sido un placer verla una vez más, niña, dijo extendiendo los brazos con una sonrisa encantadora. Y perdone todas las molestias que he podido ocasionar. Oh no, tía Angélica, es usted el que tiene que perdonar las pocas comodidades que tenemos acá en el campo, dijo mi madre. Cogidas de las manos, intercambiaron besos fugaces en las mejillas y se miraron con satisfacción a los ojos. Papá y nosotros éramos espectadores regocijados. Cuando una hora más tarde papá regresó de la ciudad, encontró a mamá trabajando sentada en su sillón junto a la ventana. Todo lo amoblado había recuperado su ubicación original y la casa parecía igual que antes. ¿Y por qué esa cara?, preguntó ella alzando los ojos de su tejido. Pero si no he dicho nada, dijo papá. Ah, dijo mamá, pensé que algo te había parecido mal. Después bajó la mirada y continuó tejiendo. 2 derechos, un revés, 2 derechos, un revés. Una leve sonrisa jugueteaba en sus labios. Yo cuando trabajé en el diario El Día escribí una columna que se llamaba Pongámonos Serios. Muy recordada, sí. Y en la que el protagonista era mi familia, en la que abordaba temas contingentes poniendo como pretexto a las cosas que le ocurrían a mi familia. Reuní de los primeros 4 años, creo que algunos de los textos los reuní en un libro que lo publiqué hace aproximadamente unos 7 u 8 años. Después pensaba en publicar los siguientes 4 años, pero terminé, me desvinculé, o me desvincularon, mejor dicho, del diario El Día. El diario El Día cerró sus oficinas acá en Ovalle, y me quedé con todos esos textos. Y la idea, porque siempre la gente me decía, ¿cuándo va a publicar los otros textos? Entonces, y los tengo reunidos, corregidos, ya listos para esos sí que están básicamente listos como para entrar a imprenta en cualquier momento. Eso es bien interesante porque uno se pone a pensar atisbos, al menos, no sé, escritos sobre nuevo periodismo, porque esto yo lo considero, o sea, es nuevo periodismo, hay mucho de narrativa y de literatura aplicada al periodismo en estos artículos. Correcto, o sea, yo he tratado de aplicar mi experiencia en periodismo, mi experiencia en literatura y a través de estos textos he tratado de dar a conocer problemas contingentes o problemas de la gente y que a lo mejor si uno lo diría en tono formal no lo pescarían mucho. O sea, claro. Un poco como el se lo digo con cariño. Una cosa correcto, así. Entonces en lo que yo a las autoridades de la época le he dicho de todo, pero se lo he dicho, he tratado de decírselo con humor, con ironía. Claro. Si uno se lo dice a través del diario en forma pesada, en forma directa, lo más probable es que se enojen. De esta manera, cuando uno se lo encuentre, por ejemplo, cuando el ex intendente Renan Fuentealba me encontraba después de que uno le pegaba un palo a través de uno de estos artículos, llegaba y me decía, qué jodido este Mario, ¿eh? Y se reía. Así, claro, entonces pasaba, y de alguna manera pasaba piola. Y yo llegaba a todas partes y estos artículos llegaban muy bien. Y por eso tenía una deuda con la publicación de este libro. Y no lo he publicado por falta de presupuesto. Si hay alguien entre el público que tenga el dinero suficiente como para eso, o sea, le rogaría pasar a hablar con mi secretaria que está por ahí para llegar a un acuerdo económico. El primer libro tuvo una muy buena salida, o sea, en realidad se agotó inmediatamente.
espero que este otro cuando lo publique también tenga la misma suerte.